De manera de introducción, en el año 1984, un avión de la compañía Avianca, hermanos, procedente de Colombia, se estrelló en España y días después, tras investigaciones, hermanos, descubrieron que la caja negra, la caja negra es un dispositivo, ¿verdad?, que almacena información de audio, de datos técnicos, que de hecho no es una caja negra, es un aparato, no sé cómo describirlo, pero no es negro, es color anaranjado fosforescente. Eso facilita, ¿verdad?, de encontrar la caja en el caso del accidente. Entonces esta caja tenía grabaciones de la cabina, hermanos, donde varios minutos antes del impacto el sistema automático de advertencia advirtió en varias ocasiones, hermanos, a la tripulación sobre un peligro. En las grabaciones de audio claramente se escucha, hermanos, el sistema de seguridad alertar. Ustedes saben el sonido alerta, alerta, ascender, ascender. El avión pedía que ascendiera, ¿verdad? Para los que saben algo de aviones o han visto videos, sabrán que cuando un avión está en peligro de caer, por seguridad escucharán este tipo de alerta. El piloto, según él creyó, ¿verdad?, que el sistema no estaba funcionando. Él creyó que no estaba funcionando correctamente. Incluso dicen los investigadores, hermanos, que apagó el sistema de advertencia y si él siguió su curso. Minutos después, según los registros de la caja negra, más o menos como a las 12:06 a.m., el tren principal del avión impacta el suelo, pegó en el suelo, a una altitud de 2.246 pies, según los datos de la caja negra. Iban a una velocidad de 150 millas por hora, no iban muy, muy recio. Tras este impacto, hermanos, el piloto vuelve a elevar el avión unos metros más, pero segundos, no pasó mucho tiempo, segundos después vuelve a pegar el ala derecha. Y esto consigue, hermanos, que el avión Avianca se convierta en una bola de fuego. Los resultados, hermanos: 181 personas muertas. Todo esto por ignorar la alarma del sistema de advertencia. Este trágico accidente, hermanos, nos muestra de una manera analógica los resultados catastróficos, hermanos, de informar mal a la conciencia o ignorar, hermanos, sus advertencias. Dios nos ha creado a todos nosotros, hermanos, con una conciencia para juzgar moralmente, hermanos, con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la conciencia nos alerta en la moralidad, hermanos, de nuestras acciones, y cuando lo ignoramos nos lleva a la culpa, hermanos, y a la vergüenza. Algo muy interesante es cuando Salomón pidió a Dios, ¿verdad?, un corazón, hermanos, entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9, yo se los leo, hermanos, rápidamente. Primera de Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces quiero, hermanos, el día de hoy etiquetar dos buenos hombres de Dios. Esto es el apóstol Pablo, hermanos, y el rey David, quienes como nosotros fueron hombres, hermanos, que conocieron lo que era el pecado. Ellos entendieron lo que era luchar, hermanos, día con día contra el pecado. Y estos hombres tienen puntos muy interesantes que nos muestran los dos lados de la moneda. Y comenzamos con el rey David. Quiero que me acompañen a Salmo 38:2. Salmo 38:2. Salmo 38:2. También lo tenemos en la pantalla, hermanos. Salmo 38:2. Me indican con un amén. Dice: porque tus flechas, voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, hermanos. Ustedes probablemente tengan la Reina Valera. Dice: porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Vean cómo él se está quejando, hermanos. Porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano.
Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad, perdón. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sobrio todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Hasta ahí, hermanos. Esto es David, hermanos, cargando una conciencia llena de culpa. Pero de manera opuesta, el apóstol Pablo, hermanos, apela a su propia conciencia como un testigo de que él dice la verdad, hermanos. Acompáñenme a Romanos 9:1. Romanos 9:1. Romanos 9:1, me indican con un amén. Lo tenemos en la pantalla. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La Reina Valera dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Me parece que también. Okay. El apóstol Pablo, hermanos, se ha conducido, hermanos, en santidad y sinceridad. Ustedes lo están viendo. En su relación con los hombres, y así lo dice también 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. De Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. También en 2 de Corintios 5:11, Pablo habla sobre este asunto de la conciencia. 2 de Corintios 5:11. 2 de Corintios 5:11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Vean lo que dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice que su conciencia, hermanos, le dice que sus acciones son evidentes, tanto para con Dios como para el testimonio de las conciencias de los hombres. El apóstol Pablo, lleno de gozo, estaba disfrutando, hermanos, de una conciencia limpia, mientras que David estaba sufriendo. Ustedes lo vieron, estaba sufriendo de una agonía, de una conciencia acusadora, hermanos. ¿Pero qué es la conciencia? Bueno, se ha descrito, hermanos, como el alma que distingue entre lo moralmente bueno y lo malo, pero con el propósito de hacer, obviamente, ¿verdad?, lo bueno y evitando hacer lo malo. El diccionario Webster define la conciencia, hermanos, como la sensación o consecuencia de la bondad moral o la culpabilidad de la propia conducta, intenciones o carácter, junto con un sentimiento de obligación de hacer lo correcto o hacer lo bueno. Entonces, ¿qué produce la conciencia, hermanos? ¿Qué produce la conciencia? Bueno, produce culpa, produce vergüenza, incomodidad, miedo, dolor, incluso enfermedad. Y hay consecuencias, hermanos, de depresión cuando la conciencia, hermanos, es violada o ignorada. Como dije hace unos momentos, el apóstol Pablo estaba viviendo una vida santa delante de Dios. Estoy seguro que él no era perfecto,
Pero Él tenía, hermanos, victoria sobre el pecado día con día. Y es que ningún cristiano puede decir, hermanos, que desde que se volvió cristiano el pecado fue borrado. Claro que no, hermanos, claro que no. El deseo a pecar sigue estando, hermanos, en nuestras vidas. No digo que no seamos salvos, pero el deseo a pecar sigue estando en nuestras vidas. Y lo más triste, hermanos, es que tenemos el placer de nuestro pecado, hermanos, y luchamos contra la costumbre pecaminosa. Y no tengo pruebas ni tampoco dudas que caemos en pecados que nos dan mucha vergüenza, hermanos. El 60% de nuestra mente está más enfocada en las cosas de este mundo. Nuestras mentes, hermanos, en ocasiones están más enfocadas en las cosas pasajeras, hermanos, que en las cosas relacionadas con la santidad de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a leer Romanos 6:13, hermanos. Leamos Romanos 6:13. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vean lo que dice el versículo 14, vean. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. En el versículo 14, Pablo explica, hermanos, por qué ahora podemos vivir de una manera que agrada a Dios, hermanos. Ahora podemos vivir de manera diferente, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Cuando éramos incrédulos. Pablo comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Él dice ¿por qué? Lo que significa que esta es la explicación de lo que había dicho anteriormente en los versículos 12 y 13. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Versículo 14 dice. También este ¿por qué? Muy importante esta palabra, ¿por qué? Muy importante esta palabra ¿por qué? Del versículo 14 de Romanos. Porque nos enseña, hermanos, la feliz condición en la que Cristo nos hizo libres, hermanos. El pecado ya no puede gobernarte, hermanos, como antes, porque la regla dominante del pecado ha sido destruida en tu vida. El pecado todavía está en nosotros, vean, el pecado todavía está en nosotros, pero el pecado no está sobre nosotros, hermanos. Tenemos un nuevo maestro, se llama Jesucristo, que ahora es el Señor, hermanos, de sus vidas. Y Pablo sigue esto con un segundo pues, en medio de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Lo dice, pues, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia, que introduce una segunda explicación. Él declara, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Al decir que no estamos bajo la ley, no quiere decir que no tenemos, hermanos, que obedecer en la vida cristiana. Leamos más adelantito, leamos Romanos 6:17. Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En pocas palabras, antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo, hermanos, de la justicia. Ahora eres esclavo, hermanos, de Jesucristo. Son esclavos de Jesucristo. Cuando nació Jesucristo, el ángel dijo esto, él anunció que su nombre sería Jesús, y lo dice, ¿por qué? Pongan atención,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. No de la ira de Dios, sino de sus pecados. Cada vez que decimos el nombre de Jesús, hermanos, debemos recordar que Cristo nos salvó de la pena de nuestros pecados. Y algún día, hermanos, de la presencia del pecado, pero por completo. Al vivir la vida cristiana también somos libres del poder, hermanos, del pecado. La piedad, hermanos, la piedad, siempre recuerden esa palabra, la piedad, hermanos, es el resultado de la conversión. ¿Qué es la piedad? Ustedes van a encontrar una orden de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:7. ¿Qué es la piedad? La piedad, acompáñenme, si gustan acompañarme a 1 de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego fíjate lo que dice: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. O sea, debes tener una vida muy devota para Dios. El texto dice: ejercítate. Hazlo un estilo de vida. Si la santidad, hermanos, y la piedad no aparecen en sus vidas, no hay una nueva creación. Probablemente, hermanos, pudiera atreverme a decir que no han nacido de nuevo. Vivir en rectitud es la evidencia, hermanos, manifiesta de la conversión, de la nueva creación, de su regeneración, hermanos. Entonces, si se supone que ya no somos esclavos, hermanos, del pecado, entonces ¿por qué no podemos vivir una vida pura, hermanos? Y disfrutar, como el apóstol Pablo, una conciencia limpia y pura. ¿Por qué tenemos que luchar, hermanos? ¿Por qué tenemos que pelear? Bueno, por el simple hecho de que aún hay pecado, hermanos, dentro de nosotros. Sabemos que hemos sido salvos del pecado y no tenemos que obedecerlo, porque ahora estamos conscientes, pero llegará un día, hermanos, en que el pecado será borrado, hermanos, en su totalidad. Pero mientras tanto, el pecado sigue estando dentro de nosotros, hermanos. Y ese es un problema, porque si queremos una conciencia, hermanos, limpia, como la de Pablo, tenemos que luchar, hermanos, contra el pecado. No hay victoria, hermanos, sin lucha. Yo sé que algunos se preguntan, bueno, pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, en el Antiguo Testamento hay una historia, hermanos, que encaja perfectamente con el pecado y la conciencia. Es una historia a la cual, hermanos, no es mi intención en tener en poco estima como historia, ¿verdad? Sino que quiero usarla para ilustrar la seriedad del pecado y cómo debemos tratar con el pecado. O más bien tratar no es la palabra, sino luchar contra el pecado. Y en lugar de lamentarse como el salmista, ustedes puedan decir como el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Vayamos a 1 de Samuel 15:1. 1 de Samuel 15:1. Son 35 versículos con los que estaremos. Primera de Samuel 15:1. Primera de Samuel 15:1, me indican con un amén. Esta es una gran historia, hermanos, del Antiguo Testamento, que nos ilustra la seriedad del pecado y de cómo Dios toma muy, pero muy en serio este asunto del pecado, cómo los creyentes deben luchar contra este asunto, hermanos, del pecado. Primera de Samuel 15:1, se los voy a leer, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Recuerden que Saúl, hermanos, fue escogido porque él era de hombros arriba, era un hombre alto, era un hombre joven, era un hombre hermoso, según 1 de Samuel 9, hermanos, de la tribu de Benjamín. Y el pueblo quería a Saúl como su rey y Dios pues se lo concede, ¿verdad? Con la única condición de obedecer.
Y sigue diciendo en el versículo 2. Quiero que pongan mucha atención, hermanos, en esos 32 versículos, 35 versículos. Versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Este es Dios diciéndole a Saúl: no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí, hermanos, ya estamos hablando de genocidio. Dios dice: ve y mata a la tribu entera, conocida como los amalecitas. El mandato era muy claro. Saúl debía matar a todos los hombres, mujeres, niños, incluso los bebés, y por supuesto, ¿verdad?, todos los animales, dice el texto. Ellos no debían de quedarse con absolutamente nada. Todos deben morir. Y la pregunta que todos se hacen, incluso los ateos, hermanos, es: ¿cómo un Dios de gracia mandó un juicio, hermanos, tan cruel? Bueno, podríamos decir tan cruel, ¿verdad?, ante nuestros ojos. Bueno, los amalecitas, hermanos, eran una tribu de nómadas, es decir, viajaban por todos lados y vivían al sur de Canaán, entre el monte de Seir y la frontera con Egipto. Ellos eran enemigos de los judíos. De hecho, recordarán que cuando los judíos llegaron a Canaán, tenían miedo a entrar, hermanos, a la tierra por su gran brutalidad, hermanos. Eran muy brutales, por su ferocidad aterradora de estos amalecitas. Ustedes pueden verlo ¿verdad?, más con tiempo en Éxodo 17. Entonces estos amalecitas, hermanos, lucharon contra los israelitas de una manera muy, pero muy cobarde. Lo que hicieron fue que atacaron a todos los israelitas cuando iban saliendo en el Éxodo, en camino a la tierra prometida, y los atacaron por la parte de atrás. El detalle es que los que iban en la parte de atrás eran mujeres, niños, ancianos, enfermos, los cansados. El asunto es que atacaron a los israelitas de una manera cobarde, a todos los que quedaron atrás, hasta que comenzó pues la batalla, ¿verdad? Pero al final Dios los libró. Así nos dice Deuteronomio 25, y que estaremos leyendo más adelante, ¿verdad? Pero este comportamiento, hermanos, de los amalecitas fue una expresión de odio, hermanos, hacia Dios. Odio hacia aquellas cosas que eran santas, hermanos. Su actitud salvaje hacia otros, hermanos, era increíble. Eran muy, pero muy salvajes. Al final los amalecitas huyeron y se escondieron. Y en Éxodo 17:14, si gustan acompañarme, pongan, si quieren poner un separador ahí. En unos minutos regresamos para atrás. Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Jehová le dice a Moisés: escribe esto para memoria. Vean lo que dice: escribe esto. Dios está invirtiendo el tiempo para decirles especialmente esto. Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Vean, Dios le juró a Moisés: borraré de manera total la memoria de Amalec de debajo del cielo. En pocas palabras, Dios está diciendo: te voy a aplastar, voy a borrar la existencia, te voy a borrar de la existencia de manera total. Eso es lo que le está diciendo a los amalecitas. Tan comprometido estaba Dios, hermanos, con esto, que lo hizo parte de la ley mosaica en el Pentateuco. Deuteronomio 25:17, si gustan acompañarme. Deuteronomio 25:17.
Deuteronomio 25, 17. Dice, vean, el asunto era muy, pero muy serio, hermanos. Vean lo que dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y vean lo que dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Ese es un problema grave, hermanos, cuando no tenemos temor de Dios. Y dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dejan un espacio ahí, dice, ¿qué dice? No lo olvides, no lo olvides. Así de serio era el asunto, hermanos, era muy, muy serio. Es decir, no lo olvides, esto debe hacerse realidad. ¿Qué debe hacerse realidad, hermanos? Borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. En pocas palabras, esta raza debe de desaparecer, hermanos, debe de desaparecer, porque era un pueblo aterrador, hermanos, intimidante. No tenían piedad, hermanos, era una raza malvada, con hambre, hermanos, de hacer lo malo. En este caso, contra Israel. Hay un texto muy importante, Jueces 6:3. Jueces 6:3 nos da una descripción de las cosas malas que ellos hacían. Jueces 6:3. Jueces 6:3 dice, ¿se los leo? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, vean lo que hacían, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, hasta acampaban, vean, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbaratarla. En pocas palabras, estos amalecitas les gustaba molestar, hermanos, a los judíos. Y una manera de hacerlo era destruyendo, hermanos, su cultivo. Esto significaba destruir su vida, ¿verdad? Su provisión de alimento. Seguimos adelante en el versículo 4, hermanos. Regresamos a 1 Samuel 15:4. 1 Samuel 15:4. Dice, 1 Samuel 15:4, dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judea. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya junto con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos, hermanos, de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo vean, aquí hay un punto importante. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. ¿Cuál era la orden? Destruir todo, ¿verdad?
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra. Vean lo que dijo Saúl: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y qué bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Me está preguntando. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Vean nomás. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Versículo 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, del maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Vean lo que dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es un hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo
y delante de Israel. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, vean lo que dijo. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y vean, el rey, bien feliz, regresa, vean lo que dice. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, vean lo que le dice Samuel. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. En pocas palabras, el profeta le está diciendo, te voy a matar. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a casa en Gaba de Saúl. Dice el versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hasta ahí, hermanos. Como dije antes, Dios mandó a Saúl a enfrentarlos despiadadamente. No solo debía de matar a los hombres, sino a las mujeres, niños y los bebés. También, ¿verdad? Tenían que ser muertos los animales. Literalmente todo, hermanos. No tenía permitido capturar nada. Nada ni nadie. No debía quedarse con nada. Y las escrituras, hermanos, registran esta larga enemistad entre los amalecitas y los israelitas. Y el mandato de Dios, hermanos, era borrar de manera completa a los amalecitas de la faz de la tierra. Y solo como referencia, los amalecitas, hermanos, eran nómadas. Parece que ya lo había dicho, según Números 13:29. Los coloca como nativos del Negev, en el desierto entre Egipto y Canaán. Los babilonios le llamaban Sute, así como lo estoy diciendo, S-U-T. Sute, los egipcios le llamaban Sitiu, y las tabletas de Amarna se referían a ellos como Kabahati o saqueadores. O sea, ellos tenían muy malas referencias, hermanos. El punto es que Saúl y su ejército era el instrumento, hermanos, con el que se supone que él guardaría su palabra y su promesa. Pero como todos sabemos, Saúl cumplió la orden, pero a medias. Como leímos en 1 Samuel 15:8, hermanos. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que perdonaron a Agag, perdonaron al rey. Saúl fue, hermanos, muy, pero muy desobediente. Y una de las cosas por las que él desobedeció, hermanos, fue por el orgullo. Saúl quería mostrar, hermanos, su gran poder, su gran fuerza, al mostrar que había capturado, hermanos, al rey vivo, al rey Agag vivo. Él quería mostrar, hermanos, al pueblo, miren a quién capturé. Fue orgullo, materialismo. Saúl tenía un corazón malo, hermanos. Y de manera abierta él desobedeció a Dios. Por eso, hermanos, Dios lo quitó de su trono y a todos sus descendientes. Y Dios, por medio de Samuel, le dice en el versículo 22, dice, se complace. Samuel dijo, se complace Jehová. 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención, hermanos, el prestar atención. En pocas palabras, ¿tú crees que me interesa los holocaustos? Lo que quiero es obediencia, dice Dios. Lo que quiero es obediencia. Ciertamente el obedecer, hermanos, es mejor que los sacrificios. Versículo 23, ahí mismo. Y luego él sigue diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios mandó matar a Agag por mano de Samuel, y recordemos que Samuel, hermanos, no era un soldado. Él no era un soldado, él era un sacerdote, y Dios usó a Samuel para acabar con el rey Agag. Y este juicio, hermanos, es una ilustración en contra del pecado.
Recordemos que cuando dijo Samuel, traedme a Agag, también él dice en el versículo 32, él dice, Agag vino alegremente. Él vino alegremente. Agag vino feliz, sin preocupación, hermanos, porque según él ya había pasado la amargura de la muerte. Pero Samuel sí obedeció a Dios. Él sí lo obedece. Y de nuevo impresionante y drástico, hermanos, cómo Dios actúa contra el pecado. Y Samuel nos pone, hermanos, un ejemplo muy claro. Quiero decirles, hermanos, que cuando usted fue salvo hubo una derrota aplastante, hermanos. Hubo una derrota aplastante contra el pecado. Hubo una derrota aplastante contra el pecado, hermanos, pero tristemente quedan pecados que permanecen, hermanos, dentro de nosotros. Son como los amalecitas, hermanos, que siguen por ahí libres, corriendo, ¿verdad? Libremente. Y no es que el pecado no fue eliminado cuando fuimos salvos, hermanos, pero es que aún hay pecados que tenemos dentro de nosotros que necesitan, hermanos, ser despedazados. Si no los despedazamos, serán revividos, hermanos, y fortalecidos en nuestros corazones. Y esto nos va a hacer débiles espiritualmente. No podemos ser misericordiosos como Saúl, ¿verdad? Con Agag. Porque hay pecado, hermanos, que permanece en nosotros, en nuestra humanidad, no redimida, ¿verdad? Y tiene que ser eliminada. Si no lo hacemos, jamás diremos como el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Acompáñame a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y avaricia, que al final termina siendo, hermanos, idolatría. En pocas palabras, háganlos morir, háganlos morir. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Vean lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si parafraseamos este texto, hermanos, sería, porque si viven según lo que les diga la carne, ciertamente morirán. Pero si por el poder del Espíritu Santo están haciendo morir, esto es, extinguiendo o insensibilizando las malas acciones que impulsa el cuerpo, vivirán para siempre. Y es muy interesante en el versículo 3, hermanos, Pablo elige perfectamente bien las palabras. Él dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La clave para entender estos dos versículos es la breve frase en el versículo 13, por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu. Por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne, hermanos. Hablamos de una vida continua en la que ganamos la batalla contra la carne. Y lo hacemos como por el Espíritu. Sin el Espíritu, hermanos, no hay victoria. No podemos decir como Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Dicho de manera más sencilla posible, hermanos, la carne no puede vencer la carne. La humanidad no puede vencer a la humanidad, hermanos. No pueden levantarse por sí mismos. No pueden cambiarse, hermanos, por sí mismos. Lo único que la carne puede hacer, hermanos, es servir al pecado. La única manera de decir, como Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, hermanos, es andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? O de seguir el Espíritu. Pablo usa andar, que significa caminar en fila, o sea, seguir en fila.
y avanzar bajo el control de otro. Avanzar bajo el control de otro, andar por el Espíritu, con el Espíritu, o con el Espíritu, hermanos, significa hacer dos cosas. Número uno, despojarse, hermanos, de la carne y revestirse de una nueva forma llena del Espíritu Santo, hermanos. Número dos, sigue al Espíritu, vive bajo su control y no ande según la carne, hermanos. El resultado de esto es los frutos del Espíritu. Por ejemplo, gozo. ¿Qué es gozo? Estas personas muestran alegría por lo que Dios ha hecho, está haciendo o que hará. Los que andan en el Espíritu andan en paz, hermanos, en sus vidas. No están definidas por las preocupaciones, hermanos, o la ansiedad. Paciencia también. Estas personas también tienen paciencia. Se caracterizan por tener mucha paciencia, hermanos. Mucha paciencia y no pierden el control fácilmente. Los que andan en el Espíritu andan en bondad, hermanos. Andan en bondad. Muestran una tierna preocupación, hermanos, por las necesidades de los demás. Los que andan en el Espíritu, hermanos, andan en benignidad. Sus acciones muestran virtud, hermanos, y santidad. Amén. Los que andan en el Espíritu andan en la fidelidad, hermanos. Son firmes en su confianza en Dios, hermanos, y en su palabra. Los que andan, hermanos, en el Espíritu andan en la mansedumbre. Andan en la mansedumbre. Sus vidas se caracterizan por su humildad, la gracia y la gratitud, hermanos, hacia Dios. Los que andan en el Espíritu también tienen dominio propio. Muestran moderación, hermanos, autocontrol, la capacidad, hermanos, de decir no a la carne. Entonces, un creyente que hace morir, hermanos, las obras de la carne, literalmente están viviendo en el Espíritu. O sea, es un creyente que a diario, hermanos, a diario está matando las obras de la carne. No por su poder, sino como ustedes leyeron, por el Espíritu, por el Espíritu. Un hijo de Dios no hace, hermanos, lo que ustedes vieron con Saúl, que quería preservar a Agag. Un hijo de Dios hace lo que Samuel, hermanos, matar y despedazar las obras de la carne, hermanos, sin misericordia. No podemos, hermanos, vivir con la carne. No podemos acostumbrarnos a vivir como con los amalecitas, hermanos. Y Jesús en Mateo 5:29 fue pero muy exagerado. Mateo 5:29, él fue muy exagerado, porque el pecado es exagerado, hermanos, y son exageradas las consecuencias que te destruyen. Y para cuando vuelves a estar consciente, ya estás profundamente hundido, hermanos, en el pecado. Acompáñenme a Mateo 5:29. Mateo 5:29. Amén. Mateo 5:29 dice: por tanto, ustedes ya sé que están familiarizados con este texto. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea desechado al infierno. Este es Jesús, hermanos. Jesús mismo diciendo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y Pablo dijo algo similar en Romanos 8:13, cuando él está diciendo hacer morir, matar las obras de la carne. Y Pablo nunca dice que seremos libres del ataque del pecado. Tampoco dice que usted lo va a resolver no haciendo nada, hermanos. No podemos solo sentarnos y decir, dejaré que Dios haga todo, que Él lo haga todo. Más bien dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es algo que tenemos que hacer, hermanos, a lo largo de nuestra vida. Como dice el texto, como dice el verbo, hacéis morir las obras de la carne. Se refiere a futuro, hermanos. No tenemos que torturarnos. El problema no es por fuera, hermanos. El problema es por dentro. El problema es por dentro. Y vemos en la historia de la iglesia personas bien intencionadas al querer agradar a Dios, ¿verdad? Autotorturándose, pero no es la intención, hermanos. No es la intención. Ustedes ya vieron a Saúl. Saúl tenía muy buenas intenciones, ¿verdad? Al quedarse con lo mejor de las ovejas y bueyes para sacrificar a Jehová. En primera de Samuel 15:15. ¿Y qué le dijo Samuel en el versículo 22?
¿Se complace? Es una pregunta. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Podríamos, hermanos, tener buenas intenciones, hermanos, toda la vida, pero eso no nos va a salvar, hermanos. No nos salva. Obedecer a Dios, hermanos, eso sí nos salva. Entonces, básicamente, matar el pecado, hermanos, deriva a hacer cosas piadosas. El instrumento, hermanos, de mortificación está en el corazón, el cual es el poder del Espíritu, hermanos. Romanos 8:13, por el Espíritu hagan morir, por el Espíritu hagan morir. Este asunto es algo, hermanos, espiritual, no es algo que podamos hacer físicamente. Es decir, el Espíritu está presente, hermanos, dentro de nosotros y nuestra responsabilidad es estar activos, no quietos, como dejar que todo se dé, ¿verdad?, mágicamente. Y la única manera, hermanos, de vencer el pecado en tu vida es abstenerse de los deseos de la carne, hermanos. Si vamos a detener el pecado, tenemos que matarlo. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En pocas palabras, dejen de tener deseos pecaminosos. Si queremos matar los deseos impuros, hermanos, en nuestros corazones, tenemos que dejar, hermanos, de entretenerlos. Dejar de entretenerlos. No hay, hermanos, ningún poder celestial que pueda borrarlos si seguimos entreteniéndolos. Podemos estar toda la vida, hermanos, esperando un poder del cielo que nos quite esos deseos impuros, pero eso no va a pasar, hermanos. Eso no va a pasar si seguimos entreteniendo el pecado en nuestras vidas. En Romanos 13:14, al final del versículo nos dice cómo dejar el pecado. Al final del versículo dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Si yo quiero dejar el pecado, entonces no debo de proveer nada que entretenga mi pecado. Y bueno, pues todos tienen aquí tal vez luchas diferentes. Algunos luchan tal vez contra el chisme, otros contra pornografía, otros contra el rencor, otros contra el odio. Cada uno tiene diferentes pecados, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes problemas. Si tengo problemas con drogas, no voy a involucrarme, ¿verdad?, a relacionarme con drogadictos, al menos que vaya a predicarles el evangelio, hermanos. Si tengo problemas con la pornografía, no es muy inteligente, hermanos, de mi parte, ver películas que contengan escenas de sexualidad, porque después voy a decir, ¿por qué no puedo superar la pornografía? Bueno, por la misma razón que estoy proveyendo a mis deseos de la carne. Hermanos, si no alimentamos la carne, se va a morir de hambre. Y esa es la intención, hermanos. No alimentar la carne. Algo muy importante es tener, hermanos, una relación con Cristo. Hay un dicho que dice que el que con lobos se junta, ¿verdad?, a aullar se enseña. Bueno, en este caso, el que se junta con Cristo, vive como Cristo, camina como Cristo, habla como Cristo, se comporta como Cristo. Al menos esto fue lo que dijeron de Pedro aquella vez que Jesús, aquella noche que Pedro negó a Jesús, perdón. Vean ustedes mismos en Mateo 26:73. Mateo 26:73, ustedes se van a dar cuenta cómo ustedes van a ser peculiares, porque actúan como Cristo y la gente los va a reconocer. Mateo 26:73 dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Lo reconocieron, hermanos, por su manera de hablar, porque hablaba como Cristo, se comportaba como Cristo. Vayamos a Salmos 119, es un texto muy cortito, aquí lo tenemos en la pantalla. Salmo 119.
Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, esta es la razón por la que enseñamos y damos la palabra de Dios. Es para que esté, hermanos, allá dentro de nuestro corazón. Y cuando usted es confrontado con la tentación, el Espíritu de Dios puede llevarlo, hermanos, de regreso a esa palabra que está implantada ahí, hermanos. La razón por la que usted debe leer las Escrituras y meditar en las Escrituras es para que la palabra, hermanos, habite en su corazón. Y después diga que usted, como David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces su pensamiento debe estar controlado por la palabra de Dios, hermanos, por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Proverbios 23:7 dice: porque cuál, dice Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si nos llenamos de la palabra más que cualquier otra cosa, entonces esa palabra va a tener, hermanos, control de nosotros. Es decir, su manera de pensar, su manera de caminar en la vida. Y al final esto los va a llevar a Cristo. La palabra transforma los corazones. Verá usted un cambio, hermanos, en sus vidas. Entonces la palabra de Dios es la espada, hermanos. Es la espada con la que se vence el pecado. No hay otra solución. Podríamos abstenernos, hermanos, de algunos pecados sin usar la palabra, pero tarde o temprano volverás a caer, hermanos. Volverás a caer, porque no hay otro método, no existe otro método para luchar contra el pecado si no es por el Espíritu. Ustedes ya lo miraron. Y bueno, la palabra es buena, la palabra de Dios es muy buena, pero tener comunión con Dios, hermanos, y orar es mucho mejor. Amén. Podemos llenarnos de mucha letra, ¿verdad? Pero si no tenemos comunión con Dios, no vamos a lograrlo, hermanos. Jesús dijo: cuando oren, oren así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41 y Mateo 6:13. El orar, hermanos, es sumamente importante, hermanos, para la fortaleza. El salmista en Salmo 19, él dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hebreos 4:6 dice: acerquémonos. Hebreos 4:6 dice: acerquémonos pues. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues, acerquémonos. Él dice: acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. Hay una necesidad ahí, hay una batalla del creyente contra el pecado. Ahí es cuando necesitamos gracia, hermanos, ahí es cuando necesitamos misericordia. Y justo ahí Dios nos la va a proveer, hermanos. Entonces es la oración, es invertir tiempo, hermanos, en la palabra, buscar ser como Cristo, hermanos, no alimentarnos de deseos pecaminosos y controlar, hermanos, nuestros impulsos. Entonces cuando hacemos todo esto, esto termina siendo dominio propio, hermanos. Simplemente es dominio propio. Dominio propio, disciplinarse, ocuparnos en nuestra salvación, hermanos, con temor y temblor, porque es Dios, hermanos, quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, hermanos. Así Es Dios quien lo está haciendo. Recuerden que Romanos 8:13 decía: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu operando, hermanos, en nosotros, que mata el pecado, pero no sin nuestra participación. No sin nuestra participación. No podemos sentarnos y esperar que por obra de magia, hermanos, un día despierte al día siguiente pensando que yo voy a ser un super santo. Tenemos que estar agresivos, hermanos,
en la oración, meditando, estudiando la palabra, el no perder de vista, hermanos, a Cristo, evitar todo lo que llene ese deseo pecaminoso, hermanos. Pedro dice que nos vistamos de humildad, tengamos la mente de Cristo, dice Pablo, desprendernos de sentimientos vengativos, hermanos, hacia otros, vestirnos de la armadura de Dios, hacer a un lado, hermanos, las actitudes pecaminosas. En fin, hermanos, es oración, palabra, ser como Cristo, evitar las cosas que alimentan los deseos pecaminosos. Todo esto, hermanos, resulta en dejar de pecar. Si ustedes hacen todo esto, hermanos, ustedes van a decir como el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos.